Ahora que venía ahí con el café, venía, le voy a comentar al capitán cómo esa transformación de la aviación, y decía, cómo nosotros, usted llegó aquí con la tecnología, ahí arriba, cómo nosotros usábamos los instrumentos que teníamos en esa época, a pesar de que yo soy un poquito más acá y siempre me refiero a los de más atrás. Correcto. Palo y bola. Ajá, palo y bola. Tiempo y distancia. Comandante, no cálculo. ¿Usted, oriundo de dónde es? Yo soy oriundo de Puerto Armuelle. Puerto Armuelle. Puerto Armuelle es mi pueblo natal. ¿Así? Ahí estuve 11 años hasta llegar a Panamá. Qué interesante esto, pues, saber sus orígenes, y eso es muy bonito, porque nunca hay que olvidarse de dónde uno viene, ¿no? Claro que sí, así es. Lamentablemente hay mucha gente que caen en esa figura y que se olvidan de dónde vienen. No, y lo interesante es que yo salí de sexto grado y vine a Panamá a estudiar y caí en el barrio del Chorrillo. Okay. Cuando me pregunto dónde tú, yo me quedé en el Chorrillo. Claro. Y no soy maleante. Claro, así es. Ni me hice maleante, ni cogí droga. Así es, así es. No, es que esas son partes en las cuales a veces no porque tú vienes de un barrio, tú tienes que ser mala persona. Tú eres el que crea tu propio criterio. Claro, tú haces la diferencia en el barrio. Pero también una cuestión, capitán, es importante la estructura familiar. Correcto. El modelo de casa juega un papel importante. Así es. Yo jugaba béisbol. ¿Así? Sí, yo jugaba béisbol. Yo hacía todos los deportes, menos fútbol. Ok. Yo boxeé. ¿Así? Yo fui campeón peso ligero en la academia. Oh. Karate, basquetbol, béisbol. Usted es un deportista neto, completo. Sí. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia, el poder ir a estudiar en una academia? ¿Dónde fue? Bueno. ¿Cómo se dio ese? Porque era muy difícil, me imagino que en ese entonces, usted sabe, el tema de la beca para poder competir, para ir, y no era algo que tú escogías, sino que era algo que te decían, bueno, usted va a esto. Así es. Bueno, interesante la pregunta. Se abre. Yo estaba estudiando premedicina en la universidad, pues yo quería ser médico militar. Esa era mi aspiración. Interesante. Ser médico militar, y se abren unos concursos de becas. No se abre, no. Me dieron una información de que había unas becas para la Unión Soviética, para Rusia. Yo fui y me gané la beca. Pero resulta que la beca, yo tenía que tener a alguien inscrito en el Partido del Pueblo, que era el Partido Comunista de Panamá, o es el Partido Comunista de Panamá. Como no tenía nadie inscrito, no me dieron la beca. Y se la dieron entonces a un paisano mío. Hoy día él es ginecólogo. ¿Así? Egresado de la Unión Soviética. Buen médico. Entonces, en ese interín surgieron unas becas de ese tiempo la Guardia Nacional, y yo fui a aplicar y me gané la beca. Y ahí fue donde se dio la situación de la escogencia para Venezuela, salieron para Brasil, Nicaragua, salió un grupo de Nicaragua. Bueno, y yo voy a Colombia, la Academia Militar de Colombia. Cuando llego a Colombia, se da una situación de que el embajador me iba a mandar para la Marina. Yo no quiero ser marino. A mí lo único que me gusta del mar es el pescado. Yo no tengo vocación de marino. Claro. Bueno, la cuestión es que fui a la academia, llegaron, no sé qué fue, bueno, estuvimos en el embajador todo un fin de semana. El lunes nos presentó a la academia, y ahí empezó mi trayectoria. Como con formación militar. Yo me gradué muy bien, entre los primeros puestos. Llegué a Panamá. Entonces, a los 2 años yo vine a Panamá, y el general Torrijos nos reunió, y quienes desean ser pilotos de helicóptero.
y yo creo que 2 alzamos la mano. Éramos como 20, 2 Wow. alzamos la mano. Bueno, y regresé otra vez, nos graduamos, llegué a Panamá, nos metieron a la policía 3 meses Sí. por orden del general Torrijos para que nosotros nos familiarizarse pues con las actividades de lo que hacía la policía de Panamá. Fueron 3 meses. Wow. 3 meses, de ahí nos mandaron para Gully, Por Gully. ahí donde estuve con Mi papá. sí, Sí. Fort Gully. Estuvimos ahí 4 meses. De ahí yo salgo para Chiriquí. Para Chiriquí, entonces estuve allá aproximadamente como 4 meses. Llegó un telegrama de General Torrijos. Usted ha sido escogido para ser piloto, para ir a estudiar piloto. Y en un futuro no muy lejano espero ser su pasajero. Oh, wow. ¿Cómo Qué interesante, ¿eh? ¿Cómo no? El Wow. mayor, yo estaba en un patrullaje en la frontera y me llamó, andaba en un Cessnita casualmente, ¿Ah, que sí? el PAP 002, creo. Un colega ahí, Espinosa. Estamos patrullando la frontera con Costa Rica. Y nos llamaron y regresé. Eso fue en la mañana. Me dijo, váyase para Panamá ya miércoles. Llegué a Panamá, al día siguiente fui a G3, el mismo día fui a G3, al día siguiente estaba en la embajada haciendo el examen de inglés, lo pasé. El sábado estaba yo en los Estados Unidos. ¡Wow! Una Sí, tras otra. Sí, estaba en Lackland Air Force Base. ¡Wow! Allá me encontré con varios colegas y mucha gente, ¿verdad? Claro, Que venía, de toda la región, sí, de todo el mundo, de todo el mundo. árabes, iraníes, cambodianos, Sí, sí. ¿qué? Y de ese Bueno, grupo, un inglés muy técnico, mucha información de la aviación, pero me gradué sí. de la aviación del ejército de los Estados Unidos y regresé a Panamá. Terminando la guerra de Vietnam, uno de los primeros que fue al entrenamiento utilizando tácticas y todas esas cosas de Sí. los norteamericanos en guerra de guerrilla. ¿no? En guerra de guerrilla. Estrategia de volar, evacuaciones, entrenamiento con los Buenas Verdes, Correcto. en Air Force Base. Y bueno, todo ese entrenamiento nos hicieron pilotos. Piloto de helicóptero. Helicóptero. Regresamos a Panamá, regreso yo a Panamá en octubre del 73 más o menos, 73, 74, y quedo en la Fuerza Aérea. Ya en ese Sí. entonces ya se había formado la Fuerza Aérea per se. Ya estaba así formada la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea se forma, tiene un Buena. recorrido interesante. Ahora podemos hacer la línea Claro. de tiempo de cómo se fue formando la. Bueno, la cuestión es que mi primer vuelo me montan en un C-47 como copiloto. Wow, imagínese. De ala rotativa a ala fija. Entonces le digo en ese tiempo al capitán Alexander, mayor Alexander, no sé si lo conocen, Claro, sí. me dice, De hecho, usted váyase de copiloto. Señor, yo no soy piloto. Eso es rotativo. Dice, aquí tiene que volar de todo. Y me monté rumbo a Boca del Toro Imagínese. con Palacios Góndola. Palacio Me- Góndola. Otra, al día siguiente fue en White. Imagínese. Yo creo que iba a Puerto Armuelle en un C-47. Pues dale, pues, de cola. Y esta es mi segunda vez. No, aquí tiene que hacer. Queda con la cabrilla. Claro. Un C-47. Claro, el C-47, para los que no sepan, en la versión civil era el DC-3. El DC-3. ¿no? Patín de cola, motor radial, un avión muy icónico también en ¿Cómo nuestra no? historia ¿Cómo no? aeronáutica. ¿Cómo no? Jugar un papel importante en la correcto. Segunda Guerra Mundial. Ujú. Muy bien. Bueno, el tercer vuelo fue con un capitán colombiano civil, el capitán Lince también, Boca del Toro. Todo, me dice, tú lo tienes. Y ese señor iba leyendo La Estrella de Panamá, el periódico, y sin ver, me decía, te está tirando mucho a la izquierda, corrija. Y era verdad. Cuando ya estábamos arriba de Cuba de Veragua,
Déjame acá, yo lo tengo. Sí, comenzamos a decir. Oh, wow. Historia, ¿no? Sí, claro. Historia. Son aquellas anécdotas en la cual pues marca un hito de ese proceso en la cual usted pues pasó. Oh, Sí. Y es importante resaltarlo. ¿Cómo no? Siempre hablo de que yo soy un híbrido, así como vinieron otros compañeros dentro de la aviación y nos compenetramos en la aviación y creíamos en la doctrina. Claro, era sí, es importante, pues, todas estas anécdotas, que eso va sumando, pues, el aprendizaje que uno tiene. Claro. Precisamente la experiencia de ese señor, tiempo. Y él sabía en ese tiempo por dónde estaba. Sí. Sí, porque el periódico, correcto, y podía, decía, toca el descenso. Y podía percibir cuando el avión no estaba en el rumbo correcto. Claro. Ya, corría, no mira que está. Corría. Es esa parte en la que conversamos al inicio del poder saber hoy en día, con todos los adelantos tecnológicos herramientas, podemos decir, ¿no? Que se nos facilita mucho más a la hora de tener preciso un descenso, un ascenso, pero en ese entonces esa parte ya mecanizada, ¿no? Porque llega un momento que mecanizadamente lo hacías sabiendo el tiempo que estaba, la corrección del rumbo por el viento, y tú decías, bueno, este muchacho yo estoy viendo que está desviándose un poquito, ¿no? Y él de repente decía, no estamos aquí, puede ser que el viento nos está pegando. Y todos lo veían en base, bueno, estamos en verano, estamos en invierno, nos pega al norte, nos pega esto. Y esa parte de complementar la parte mecánica per se, que era el principio de todo, de la aviación, que todo el mundo debería tenerla, porque hay que estar claro, las herramientas van a estar, pero el día que no estén... Sí. Bueno, ese en psicología se le llama el condicionamiento, ¿no? Condicionamiento clásico, cómo nosotros los seres humanos nos condicionamos. Ahora, es una interacción máquina, el entorno y hombre. 3 variables que tienen que estar bien sincronizadas. Y desde luego llegó la tecnología para facilitar un poquito más, claro, esa parte de lo que es aviación. Pero aquí hubieron varios intentos de formar una fuerza aérea. ¿Sí? Pero esos intentos empezaron en el 31, más o menos en 1931, que hubo un golpe aquí del expresidente Arnulfo Arias, claro, en el 31. Entonces se formó un grupo que fueron a Cuba a estudiar aviación. Entre eso está el capitán Gelaber, otro capitán que no recuerdo ahora mismo, Estrada, egresado en Colombia, sí, graduados en Colombia, y que eran los únicos pilotos militares, correcto, que había en su época, ¿no? Entonces se compraron unos aviones anfibios, pero esos aviones para patrullaje y demás parece que no dieron resultados y le quitaron, parece que le empotraban ametralladoras y qué sé yo. Eran unas cosas como muy improvisadas. Claro. Entonces, eso fue el 31, 10 años después, en el 41, también se dio otro intento de formar un grupo aéreo, ¿no? Que tuviera la facultad de poder patrullar las costas y las fronteras de nuestro país. Entonces se escogió una cantidad de pilotos y se le daban el grado de capitanes y demás para entrenarse. Y entre eso estaba Bolívar Vallarino, que después llegó a ser jefe de la Guardia Nacional. Correcto. Yo no sabía que había sido piloto. Y en ese entrenamiento, eran como 10, vino la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39 y termina en el 45. Pero bueno, se agudizó la Segunda Guerra Mundial y eso se paralizó, quedó ese lapso en la Segunda Guerra Mundial fue yo le digo como una catapulta, ¿no? A lo que ya entonces transformó, así es, lo que era la policía aérea. Pues, así mismo es. Que no le llamaban, no tenía un nombre específico. No.
Después en el 60, en la década del 60, aquí llega un piloto de Nicaragua, Pellín Pérez, Pedro Julio Pérez. Él venía egresado como piloto militar de Nicaragua. Y a él se le considera prácticamente el primer piloto del Estado. Militar, correcto. Militar, no, todavía no es, sí, del Estado, pero con funciones militares. ¿no? Okay. Entonces, él queda, lo mandan a Paitilla para que él organice ahí se llama el primer grupo de la Guardia Nacional, destacamento aéreo. Ajá. Y ese destacamento aéreo estaba subordinado al escuadrón de Panamá Viejo. Había un grupo de unidades ahí. Correcto. El jefe de ese tiempo era un mayor Sanjuro. Él era el jefe de Panamá Viejo y ese destacamento estaba subordinado a él con operaciones en Paitilla. Con un 185 que había, 180 o 185, no recuerdo, que había donado el AID, la Agencia Internacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, como se comienza, pero había mucho, las personas que no entienden de aviación y no se compenetran, ven, y es una incredulidad por no saber, ¿no? Exactamente. Y eso lo que hizo fue, él tuvo un accidente en Coiba, y eso lo dejó como frustrado, ¿no? Y él pidió ayuda y no le quisieron dar ayuda, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que él, en ese nivel de frustración, él se va a Nicaragua a fumigar. Y allá, pues, tuvo un accidente y murió en Nicaragua. Ese Pellín Pérez, Pedro Pérez. Entonces, en esa línea de tiempo, llegan los pilotos militares egresados de México, que son los hermanos Porcel, en el 63 más o menos. Entonces, ellos como estaban cerca de Paitilla, ustedes son pilotos, vamos a meterlos aquí bajo la responsabilidad del jefe de Panamá Viejo, y ellos quedan en Panamá Viejo. El avión ese que se había accidentado, lo recuperan, lo agregan, bueno, y se forma restablece el destacamento aéreo número 1, y en ese interín, en Garachiné, se captura un 180, un 185, un Cessna, y ese Cessna lo envían entonces para Chiriquí para formar el destacamento 2. O sea, que había Paitilla, en Chiriquí, destacamento 1 y destacamento 2. El coronel Alberto Porcel era jefe del destacamento 2 allá en Chiriquí, y acá el destacamento 1 estaba el coronel Alexander. En esa línea de tiempo, bueno, se fue formando pues la Fuerza Aérea. Ya estaba un destacamento aéreo acá y un destacamento en la parte occidental. De allí el gobierno norteamericano, en esa ayuda a la Fuerza Aérea, a la formación de ese grupo aéreo, dona un Cessna, un 185, que va a irlo a buscar a Wichita, el coronel Lorenzo y Hermes Carrizo, que fue un tiempo director de Aeronáutica Civil. Correcto. Bueno, ese avión lo trajeron a Panamá un 17 de enero, y esa fecha lo toman como el Día de la Fuerza Aérea Panameña, 17 de enero de 1969. Interesante. Wow. Sí. De ahí entonces empieza el entrenamiento y vienen llegando entonces pilotos de México, los que venían menos antiguos, vino Villalaz de Brasil, y así ya con formación militar, con disciplina, y se fue estructurando un grupo mucho más compacto. General Torrijos, que jugó un papel preponderante en la transformación de la Fuerza Aérea, nombra entonces
el jefe de la Fuerza Aérea, de logística, de personal, ¿sí? Y entonces se le da el espacio, se mueve de Paitilla para Tocumen. Ok. Ahí empieza entonces a crecer. ¿Qué pasa? Se requería helicóptero. Entonces ahí se reciben unos Killer, unos helicópteros pequeños, y ahí estaba un gringo capitán, John Daly, no sé si lo he podido mencionar, No. de esos aviones fumigadores. Unos helicópteros, eran Sikorsky, viejo, amarillo. ¿Así? Sí, él era el dueño de ese negocio, ¿no? Ah, Eh, de fumigación. no, eran de carga. ¿Eran de carga? Sí, él los utilizaba, era su Como carga externa. Sí, ahí al lado de, estaban aquí en Tocumen, ahí tuvo que salir de ahí y ahí entró la Fuerza Aérea y él se quedó como instructor también de esos helicópteros y él se movió cerca donde está la Nissan al frente del Banco Nacional en la Transísmica. Transísmica. Ahí había, bueno, ese era el lugar donde estacionaban esos helicópteros grandes, unos helicópteros Sikorsky grandes, bien. Entonces, en esa visión el general Torrijos decía, no, tenemos que ir ampliando nuestra flota de aviones y de helicópteros. Claro. Y que se dieron donaciones de los C-47, de C-3, versión civil. También hubieron donaciones de helicópteros, un helicóptero que se dona, hay otros que se compran. Una misión, fuimos a Tucson, Arizona, a buscar 8 helicópteros, un lugar que se llama Marana Air Park, sí, eso fue en el 74 más o menos. Sí, la década del 70 fue una década de crecimiento. De expansión. Sí, tenemos 20 y tantos helicópteros. Wow. Nosotros sí, en la rampa no se cabían los helicópteros. Wow. Bueno, ese crecimiento también vino el de Havilland, el Twin Otter, el 205, que ese era para mover desde luego al general Torrijos y su Estado Mayor. Y ahí empiezan los umbrales de lo que viene siendo la aviación de Estado como tal. Sí. Después llega un West Wing para hacer viajes internacionales. Pero ese West Wing era volado por el capitán Carrizo Isauro, siempre era Isauro con Villalajo, con White. Así que ahí fue cogiendo otra connotación la aviación del Estado. Y también después vinieron otros Twin Otter, otros aviones que cumplían misiones con ministros. Claro. Pero en ese rejuego, en ese crecimiento, pues todo el mundo quería helicóptero y todo el mundo quería avión. Claro. También la flota estaba grande, ¿no? Claro. Bueno, el West Wing, sale el West Wing y vino el Falcon. Se compra un avión para el IRRE. El IRRE tuvo un Twin Otter. Ya el director del IRRE quería el proyecto ese de la conquista del Atlántico también, con el profesor Hugo Giró, tiene un avión en Paitilla. Claro. Después, bueno, la cuestión es que ahí todo el mundo quería. Estaba de moda la aviación. Sí, de veras. Y entonces hubo un problema con el segundo comandante, Rodrigo García, le decían Botita. Él tuvo un problema, él quería que lo llevaran en uno de esos aviones en Paitilla, no sé a qué lugar, y le negaron el vuelo. Y él se enojó y mandó aviones y todos los pilotos a la Fuerza Aérea, allá para disciplinarlo y no sé qué. Se llamaba, el encargado de ese grupo era, ¿cómo se llamaba? Hernández, yo lo tengo por aquí. Sí. Él tenía, allá fue a parar Tinito Romero, Pimentel, el Cojo Fernández que se nos mató por allá. Sí, claro que sí. Allá fueron a parar. Wow. Fueron a parar allá para que los adoctrinaran. Un adoctrinamiento disciplinario. El capitán Aulio Hernández. Aulio Hernández. Bien flaquito él. Pero él había sido compañero de General Torrijos en la Normal de Santiago. Interesante.
Hombre, yo creo que ellos estuvieron, yo creo que estuvieron como, en la mañana había que llamar forma. Yo digo, en la fila nosotros lo volteamos a ver, los civiles, ¿qué les pasa? No están acostumbrados a eso. Claro, claro. Entonces, claro. ya, que van caminando, corra, y estás a fondo de detrás. Claro. Además, el altorio se nos va a ir los pilotos, se nos van a ir los pilotos. Aquí nadie. Bueno, ahí hice buena amistad con Fernández, que se llama en el pilote, Cristino Pimentel, que después ya voló con nosotros acá. Correcto. Y bueno, hicimos, y todos los viernes vamos para el casino, ¿no? A celebrar, esto sí le gustaba. Claro. Pero ellos estuvieron como 2 semanas. Oh, wow. De ahí a general, y que ven acá, mándese este papaitillo otra vez. Lo mandaron papaitillo. Qué bonita anécdota, la verdad que muy bonita. Sí, interesante. Sí, ellos estuvieron con nosotros allá. Siempre. Hey, ¿cuándo van para allá? No, pero ustedes son locos, ustedes hacen cosas. Y los viernes había que. Trotar. Física. Sí, física. Hey, no, no, que física ni que física. Bueno, así que ese recorrido de la línea de tiempo nos lleva a nosotros a esos eventos. Después llega el cambio, ¿no? Se da una modificación de para hacer una tesis. Sí, totalmente. Estamos saltando de sí, acá, sí. Una tesis. Es lo importante, ¿no? De esa información, claro. cómo uno va recopilando eventos y hechos, ¿no? Y las misiones que nosotros cumplíamos en el área indígena, allá en Cafecito, los personajes cuando se estaban firmando los tratados. Eso es muy interesante. ¿no? Sí, eso pudiésemos abordar, ese tema pudiésemos abordarlo y pudiésemos invitar a otro personaje también que a usted le gustaría, claro, ¿no? Podemos y hacer algo bien, como una mesa redonda. Claro que ¿no? sí. Porque esa parte del papel, para mí hay 2 puntos históricos que para mí, y es de mi manera personal decirlo, en la cual hemos querido remover esa parte de la historia, que historia sea como sea, ¿no? Claro. La parte en la cual pues la aviación del Estado cumple una parte fundamental en los tratados de Torrijos-Carter. Fundamental. ¿no? Y luego de eso, también la parte, luego de los tratados, ya entra el tema de las fuerzas de defensa y la invasión, post-invasión. Pero eso pudiésemos hacer una mesa redonda con actores en diferentes épocas y conversarlo, porque yo soy claro, yo pienso que nos ha querido borrar 30 años de historia. Y eso no puede ser. Todos los países, Chile, Perú, o sea, tienen un pasado militar en la cual pues es parte de la historia. Que no se puede borrar. No se puede borrar. No se puede borrar. Paper. Exactamente. Nosotros los miércoles, me acuerdo que ese era un capitán muy buen piloto, hablaba con nosotros, capitán Edgar Romo, no sé si lo escuchado. Sí, sí he escuchado. Él volaba con nosotros todos los miércoles a las 12 de la noche. Nosotros, cuando se estaban firmando los tratados, teníamos que ir al aeropuerto viejo a esperar a Elson Bunker, uno de los principales negociadores, uno de los actores, de los negociadores del tratado. Él era el jefe del grupo de negociadores. ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Elson Bunker, claro que sí. Entonces, nosotros teníamos que esperar a ese señor a las 12 de la noche y salir de ahí para Contador. ¡Wow! En helicóptero. Oh, sí, señor. En el 100, el 100, ese era el helicóptero, nosotros salíamos para las 12 de la noche. No había GPS. No había GPS, eso mismo le iba a decir. No había GPS, heading, tiempo y... Recto y nivelado. Recto y nivelado, vamos para arriba, recto y nivelado, 3.000 pies. Ahí está la contadora. Mira, que eso, ahora que usted toca el tema del FAB 100, es un elemento también histórico, en la cual también, de hecho, tengo varias generaciones que lo volaron, tanto como FAB, después como SAN, ¿no? Y ese podría ser un buen tema para hablar específicamente de esa aeronave, porque muchos no saben que cumplió una parte importante dentro de los tratados de Torrijos-Carter. Ese era el helicóptero que volábamos con casi 7, 8 años volando ese helicóptero. Wow. Bueno, teníamos mucho entrenamiento, íbamos a Howard,
fuimos a los Estados Unidos, porque ese helicóptero era un N. Navy. Ese era un Navy. Un Navy. Pero fuerte, buen helicóptero. ¿Verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, correcto, sí, en el cual pudiésemos en otro momento debatirlo, como le dije, ¿no? Claro. Sí. Entonces, en esa, siguiendo la línea del tiempo, de cómo se fue ampliando, se fue modernizando, si pudiéramos utilizar Claro el que sí, concepto de claro estas que sí. aeronaves, se compra un helicóptero mucho más grande, que era un 412. Nos toca irlo a buscar a Dallas. Todas esas misiones de ir a buscar helicópteros allá para acá, ¿no? Claro. Bueno, lo traímos y tal, y ese era el helicóptero donde se movía General Paredes. Y que eso eran aeronaves del Estado. Claro. Con funciones, volado por nosotros los militares, pero con funciones en su momento histórico por el jefe del Estado, vamos a decirle así. Posterior a eso, entramos entonces al 83, donde se cambia el Guardia Nacional, ya con una organización como Fuerza Aérea, bien estructurada, con mandos y demás. Se cambia el 412. Se cambia el 412 y los norteamericanos hicieron una donación. A mí me correspondió ir a buscar el primer 212 Twin Engine, ¿no? A 120 creo que era. A Forward, ahí lo traigo. Y después otro compañero mío, Samudio, fue a buscar el 121, eran 4, después venía uno C-130, creo que eran 4 helicópteros, 12 130. Pero bueno, tuvieron los problemas políticos, claro, que todos sabemos que fue lo que pasó, y se paró la donación. La donación, correcto. Tuve que sacar $1 y pagar $1. Los gringos no regalan nada. Correcto. Pero New Brand, ahora me pudiera llevar este helicóptero a mi casa. ¡Wow! Y tuve que firmar, y bueno, esa experiencia nos trajo a nosotros a Panamá. Seguíamos pues con la misión esa de estar con los en su momento histórico, con los que políticamente dirigían este país. Correcto. ¿No? Que la historia nos colocaba a nosotros no levantábamos las manos, no levantábamos, yo quiero. De ahí pues nos fuimos para Francia a prepararnos, a entrenarnos en el Super Puma. Y tuve también la oportunidad esa de entrenarme allá en Marsella, Francia, y traerlo también de vuelta a Panamá. Sí, ellos nos lo pusieron en la isla Martinica. Lo volamos a Panamá del Super Puma. Era un monstruo. Sí, ¿verdad? Entonces, pues después de la invasión, pues ya ese avión no dejaba de volar. Ese avión no tenía, yo creo que no tenía ni un cuarto de día, pero para el territorio de Panamá ese era que hoy día, aunque un 757. Claro, era un equipo muy, en ese entonces, muy tecnológico, con mucho poder. ¿Cómo no? Sí. Piloto automático. Ahí entramos nosotros en piloto automático. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? No programaba piloto automático. Ahí comenzamos a ver piloto automático. Y bueno, después que pasó la tempestad, entonces viene el proceso ese de los candidatos, los presidentes, ¿no? Claro. Después vino, en ese trajín vino el Sikorsky, el 76 Charlie. Por ahí creo que lo vi. Para la tecnológica, sí. No sé por qué. Anyway, ese también helicóptero bien, con mucho más tecnología. Claro. Un piloto automático, venía con un sistema global, después se lo cambiamos a otro sistema, no me acuerdo, aire acondicionado. Bueno, era más BP, ¿no? Sí, se modificó para sí. Y tren retráctil. Una vez me tocó, había que hacer el relevo en Coprecito. Ajá. Y entonces yo estaba en pleno mes, así que llegaba el avión
traía el relevo, el general estaba no quería mover el avión. Claro. Había que llevar a la tripulación y sacar la otra tripulación. Y monté a mi compañero, camarada Luria. Ajá. Entonces voy cruzando, agarro en Penoromé, vamos para Coclecito. En Coclecito, no sé si conoces ahí, el cruce se llama Cascajal. Sí, correcto. 1200 pies, uno cruza por ahí sin ningún problema. Y arriba de la carretera, ¿no? Yo voy así. Pero se me tapó el tiempo. Entonces yo fui quitando la velocidad. Ese hombre se agarró. ¡Ey, nos vamos a estolear! Hombre de ala fija. Condicionado ya. Claro. Nos vamos a estolear. Y no. Ey, ¿qué pasó? No, mira la velocidad, nos vamos a estolear. No, te lo llevé así, vine y le metí un pedalazo y lo saqué para la derecha, ¿no? Ajá. ¿Estás viendo que esto di la vuelta y entré por el otro lado de la Corea? Era un área. Wow. Me tomó un poquito más tiempo, Sí. ¿no? Pero pude dar la vuelta. Y miren, acá este helicóptero, yo puedo pararlo, había cero nudos y no nos vamos. Yo vi que no íbamos a estolear. Esa es la percepción. La percepción de un piloto de ala fija y un piloto de ala rotativa. Así es. ¿No? Vamos a estolear. ¿Cómo? La percepción de un piloto de ala fija ante un piloto de ala rotativa es esa velocidad, cero. Wow, no puedo creer que estamos parados en una velocidad cero. Sí. Y la percepción de un piloto de ala rotativa ante un piloto de ala fija dice, wow, estamos volando 200 nudos. O sea, esto es increíble. Así es. O sea, son dos percepciones, una de alta velocidad y una de cero velocidad, porque Así el helicóptero es. tiene esa versatilidad para poder estar estático en un punto, ¿no? Velocidad cero, y mantenerse ahí por el tiempo, lo que permita su hover time, ¿no? Tenía el tiempo. Sí. Entonces, después de estar volando con el presidente Pérez Valladares, entonces quedamos volando con la expresidenta Mireya, El mismo Sikorsky. el Sikorsky, y volamos con el expresidente Martín también, el mismo Sikorsky, que le daba el mantenimiento y tal. Estuve en los 3 eventos, estuve como, usted sabe, ¿no? Como encargado de la línea de vuelo, con mucho respeto y mucha disciplina. Claro. Ya esa era una aviación de Estado, que viene un poquito atrás. Y la idea era, ¿cuál era la filosofía? Que esa aviación de Estado tuviera gente disciplinada, Claro. gente respetuosa, con formación. No había lugar a la chabacanería. Es un trabajo de Estado. De Estado. Estás volando Y es con un el tema de presidente. seguridad. Seguridad. Mismo. Totalmente. Entonces, hablando con el presidente Martín, estuvimos conversando, se habían quejado que yo tenía eso como si fuera una escuela militar. Pero una escuela militar. Pues seguridad, respeto, nosotros no podemos estar ir mucho más allá de lo que nosotros debemos hacer. Totalmente de acuerdo. Por medidas de seguridad. Totalmente de acuerdo. Y otra serie de detalles que después lo podemos conversar, que es parte de la seguridad. Eso es seguridad. Así es. Como está el avión siempre se pedía, no, ya era, venía Isauro de Copa con uno de las Fuerzas Aéreas. Claro. Venía, ¿cómo se llamaba el capitán? A veces venía Osvaldo y así, porque nosotros en ese recorrido también tuvimos 2727, que eran de Air Panama, que pasaron acá al transporte aéreo militar. Yo fui director de ese transporte aéreo militar. Había que buscar el perfil. Así que eso tenía que pasar por un filtro de seguridad. Claro. No puedes estar volando con la primera dama, el presidente, y cuando sales ahí vas a una cantina, vas y vas a comenzar a hablar todo lo que tú viste, todo lo que escuchabas, ¿no? Así es. Pero tú tienes que ser prudente. Correcto. Prudente porque cualquier comentario tuyo va a afectar la seguridad del país. Así es. Entonces, en esos criterios es que yo me basaba, y escogía a mis tripulantes y tuve muy buenos tripulantes, muy buenos compañeros. Muy bueno. Qué interesante, comandante, escuchar, y la verdad que aquí nos podemos quedar ilustrando muchísimo más de lo que es este pasar de la aviación, y en resumidas cuentas lo que ha contado, nos hemos dado cuenta, es trayendo anécdotas y un recorrido cronológico de cómo tanto se iniciaba la Fuerza Aérea como él también en el pasar de la Fuerza Aérea. Sabíamos que también tenía ese porvenir de querer estudiar medicina. Así es. Pero hoy en día usted también es un licenciado en psicología, profesor en la universidad. Magíster. ¿Cómo hace esa combinación? ¿No? Porque es lo que hablamos al principio,
el estar no solamente arraigado a un tema aeronáutico, sino el poder diversificarse en otras ramas y poder combinarlas. Claro, muy bien, buena pregunta. En un congreso en Perú, tuve un congreso de psicología aeronáutica. Tuve la oportunidad de psicología aeronáutica militar. Y yo como observador, ¿no? Estaba escuchando al psicólogo aeronáutico con formación militar, cómo se conjugaban los factores humanos en la aviación. Muy importante. Entonces eso me llamó a mí la atención. Estuvimos 2 semanas en Perú escuchando sobre el papel que juega pues, la psicología aeronáutica, y eso me empuja a mí. Cada vez que yo escucho sobre los factores humanos y cómo nos comportamos nosotros en ese contexto biopsicosocial, estaba volando precisamente con el presidente Pérez Valladares, yo voy a estudiar psicología. Wow. Sí, yo tengo bastantes materias que convalidar. Bueno, me convalidaron unas materias y hice la licenciatura en psicología. Y por ahí mismo hice la maestría. Y hice otra maestría. Una tras otra ahí. Sí, claro. Y yo tengo una maestría en recursos humanos en la Universidad de los Estados Unidos también, que hice. En Emory University. Nunca he parado de estudiar. Así que esa parte hice un posgrado de psicología aeronáutica internacional. El primero que se hizo aquí en Panamá. Yo creo que pocos psicólogos aeronáuticos hay aquí en Panamá. Sí, correcto. Entonces, ahí en realidad me llamó bastante la atención y la docencia, porque me he hecho instructor de vuelo. Claro. Y siempre me gustó dar instrucciones y enseñar. Así que, bueno, mire, me fui en el área de la docencia. Oh, wow. Y la vivo, me gusta. Y bueno, he estado en 4 universidades dando clases. Después de la pandemia, yo a ver qué es bolero. Ya me quedé solamente en una universidad. Es muy interesante y también recalcar, yo sé que usted tiene un programa, ¿no?, que anteriormente nos ha hablado de ayuda a chicos, ¿sí?, ¿no?, en el área de San Miguelito, creo que es, ¿no? Sí, de alto riesgo. De alto riesgo. De alto riesgo. Casualmente el domingo pasado estuve con un grupo de estudiantes de fisioterapia en una comunidad que se llama San Francisco de las Garzas, llevándole informaciones que a ellos les ayudan. Claro. San Miguelito también, hablándole a los estudiantes sobre salud sexual reproductiva, que lo vengo haciendo hace más de 10 años. Ahora en los medios de comunicación están resaltando el tema como si eso fuera un tabú. ¿Y por qué? Porque están saliendo las chicas embarazadas. Correcto. Sin ninguna orientación científica. Totalmente de acuerdo. Entonces en eso estamos un poquito más, pues hoy quiero sentarme a escribir todo eso. Esto es apenas el umbral. Claro. Y tengo mucha información y quiero por lo menos escribir 2 libros. Bueno, comandante, la verdad que nos sentimos muy, muy halagados, ¿no?, en habernos recibido en su hogar. Sabemos que también es una parte importante, crucial del mismo. A ver si está conectado. Y gracias de verdad por abrirnos las puertas de su hogar. Hemos decidido trasladar a Hangar 507 a otro punto e ir al punto donde las personas, pues, es su ámbito, ¿no?, hogaresco, en la cual nos pueda dar ese momento preciso, ¿no? Y se siente uno más tranquilo, se siente uno en familia, puede brotar mucho más confianza. Bueno, usted, comandante, las gracias. Mi esposa es jubilada de Aromosa de Copa. Ah, sí, no, algo bien familiar. Sí, así que bueno, nuevamente estoy dándole las gracias por el cafecito mañanero siempre y por abrirnos su puerta de su casa de Hangar 507, pues estamos muy agradecidos. Dándole esa cordialidad por parte de nosotros, Hangar 507. Traemos un pequeño obsequio a todos nuestros entrevistados, ¿no? Algo significatigo nada más ahí para que tenga el recuerdo de nosotros y que siempre estamos. There he is. There we go. Así que bueno, comandante, muchas gracias y estamos a la orden siempre para. Hombre, gracias, capitán. Por favor, hombre. Sí.